Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3, la clase profesional del día de hoy, sábado 20 de marzo del año 2021. Vamos a continuar con los problemas éticos que nos tiene que enfrentar el hombre. Tenemos uno que quedó pendiente del video inmediato anterior, que es la ética de comer carne. La cuestión de que si es correcto comer animales, digo, no humanos, en lo sucesivo animales, es uno de los temas más destacados en la ética alimentaria. La objeción moral más común a comer carne es que para la mayoría de las personas que viven en el mundo desarrollado, no es necesario para la supervivencia o la salud. Algunos argumentan que sacrificar animales únicamente porque las personas disfrutan del sabor de la carne es incorrecto y moralmente injustificable. Los vegetarianos y los veganos éticos también se pueden oponer a las prácticas que subyacen a la producción de carne o citar sus preocupaciones sobre bienestar animal, derechos de los animales, ética ambiental y por motivos religiosos. En respuesta, algunos defensores del consumo de carne han presentado varios argumentos científicos, nutricionales, culturales y religiosos en apoyo de la práctica. Algunos carnistas o comecarnes solo se oponen a la cría de animales de ciertas maneras, como a la ganadería intensiva o a matarlos con crueldad. Otros evitan solo ciertas carnes, como la ternera o el foie gras. Muchos de los puntos de vista que se presentan en este artículo se podrían extender no solo al consumo de carne, sino también al uso de los animales en investigación, alimentación, incluidos huevos y lácteos, vestimenta e industrias del entretenimiento, como son los zoológicos o bien la tauromaquia, las corridas de toros. Hay un debate en este tema sobre el aborto. Hay en su síntesis, en PDF que tiene plataforma, un mapa donde está la situación jurídica del aborto en distintos países del mundo. En relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, se refiere a la discusión, controversia y polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que, sobre el cual se va a producir. Las partes involucradas en el debate son los movimientos pro elección, pro vida. Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar un embarazo. Los segundos enfatizan el derecho del embrión feto a que se termine su gestación y a nacer. Para varias personas, el aborto es un problema moral relacionado con el comienzo de la persona humana, los derechos del feto y los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. El debate se ha convertido en un problema político y legal en algunos países con activistas antiaborto que buscan promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que los activistas del derecho al aborto buscan revocar o relajar esas leyes al tiempo que amplían el acceso al aborto. Las leyes de aborto varían considerablemente entre las jurisdicciones, desde la prohibición total del procedimiento hasta el financiamiento público del aborto. La disponibilidad de aborto, bueno, llaman de aborto seguro, también varía en todo el mundo. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% hechos en forma insegura. Se ha debatido sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto. A continuación tenemos, digo, porque es en 2 horas dar todo este tema que está un poco extenso, ni aún
habiéndose sintetizado en 43 páginas, digo, el tiempo no alcanza. Por lo tanto, por eso les subí esta síntesis y lo hago con mis otros grupos para que puedan tener al menos una base sobre los temas que estamos tratando, aunque estén sintetizados, pero que sepan qué es cada cosa. Eso es lo importante. Si suponemos que no concluimos con todas las páginas, bueno, tienen el material para estudiarlo y está plasmado de la mejor manera posible para que sea entendible. No se trata de poner conceptos de que se mareen o simplemente, oiga, esto, no, no. Y si hay alguna duda al respecto, pueden dejar ahí en el foro, donde pueden escribir, maestros, sobre este tema, para profundizar, y con todo gusto. Ahora, si lo quieren hacer partícipe en la clase, también y aquí mismo le damos respuesta. La idea es que esto se comprenda, se entienda, sobre todo de ser una materia tan importante que se relaciona con nuestra propia naturaleza humana, que es la ética. Estudia, no se olviden, la bondad y la maldad de los actos humanos, las acciones. Vamos a ir a un poquito más con lo que es la historia de la ética. En la Edad Antigua, desde el inicio de la reflexión filosófica, ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Por ejemplo, en su obra El Gorgias, busca y supera el hedonismo y la ley del más fuerte. En otra obra de él que se llamaba El Fedón, evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento. Bueno, como en otra de sus obras, Aristóteles releva las opiniones de sus contemporáneos al respecto y comprueba que todas parecen estar de acuerdo en que el objetivo supremo del hombre es vivir bien y ser feliz, aunque hay muchos desacuerdos respecto de en qué consiste la felicidad y ese vivir. Para Aristóteles, la vida feliz, es para él la vida plena, es la que permite realizar la actividad superior, o sea, la contemplación, con una superficie, una suficiente autonomía, bienes materiales, salud, etcétera, y en compañía de un número suficiente de amigos. Solo son morales las acciones en las que se puede elegir y decidir qué hacer. Aquí también es como una reflexión que hacían los filósofos. ¿Cuándo se actúa correctamente? ¿Cómo puedes saber tú que lo que se hace es lo correcto? La forma correcta de actuar depende del ámbito de acción. Aquí estamos hablando de diálogo ético o intelectual, ético o moral, y en parte está pautada por las costumbres de la comunidad a la que se pertenece. Si la comunidad es éticamente sana, algo se supone Aristóteles, para el mundo griego, quizás de modo acrítico, y se aprende con la educación. En esta historia de la ética, jóvenes, encontré todo lo que era biografía y acciones que emprendió Sócrates, eh, nacido en Alopece, Atenas, en el año 470 antes de Cristo, y falleció el año 399 antes de Cristo, o sea, a los 71 años, y causa de la muerte el envenenamiento, en aplicación de condena a muerte por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. ¿Dónde vivió? Antigua Atenas, religión politeísta, su familia, sus padres, era Sofronisco, se oye el nombre así, que eran nombres griegos, Sofronisco y Pinareta. Pinareta, la mamá, y Sofronisco, el papá. Cónyuge, Antipa, Mirto, tuvo 3 hijos, Lamprocles, Sofronisco Jr. y, curioso, ¿no? Sofronisco Jr. Y Meneceno.
Familiares estaba Arístides el Justo, ocupación filósofo, y él, fíjense, ¿quiénes fueron sus alumnos de Sócrates? Está Platón, está Genofonte, está Antístenes, está Aristipo y Sócrates, Euclides de Megara, Pedón de Elis, Esquiles de Espeto, Cibias, Cebes y Apolodoro. ¿Y quién fue su sucesor cuando muere? Platón. Bueno, ahí está todo para no comernos de todo lo que es la biografía. Sí les invito a que también la lean. Su biografía, sus primeros años, su educación, su matrimonio, su vida política y militar, su aspecto, el juicio, cómo se llevó ese dichoso juicio que terminó por su muerte. Es más, hay una imagen, están los restos de la prisión estatal extramuros del Ágora de Atenas, donde se cree que estuvo preso y murió Sócrates. Es como un terreno con unas, como la, cuando va a empezar a construir el albañil. Ya está el segundo video, también para que ya después solo sea convertirlos a MP4 y subirlos a plataforma. Pues para que tengan ustedes un poquito más de material si tienen. Yo a alguien que no haya entrado a la clase y quiera después, porque van a estar los links de los videos de YouTube. Vamos a pasar ya después de lo que es la muerte y entrar a lo que es un poquito nuestra materia, porque está todo ligado, sí está un poco extenso lo que es Sócrates. Está también su método que fue muy conocido, la mayéutica, un método al cual denominó probablemente invocando a su madre partida, mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. La mayéutica fue su más grande mérito, fue un método inductivo que le permitía llegar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Si un alumno le preguntaba, oiga maestro, ¿qué es tal cosa? Él como maestro puede decir, oh, es tal cosa. Pero lo que hacía ponía a pensar a sus alumnos. Si le preguntaban sobre un tema, él le decía, bueno, sobre esto que me estás preguntando, ¿tú qué consideras que pudiera ser? Bueno, partiendo de la idea que pudiera tener el alumno, nos empezaba a orientar a base de preguntas, como dicen acá, ya preguntas efectivas para que el mismo alumno busque la respuesta. Es muy fácil. ¿Qué es tal cosa? Y me dan el concepto. Ya, en este caso, sus alumnos no pensarían. Pero a través de la mayéutica, obligas a que el alumno razonara y buscara su respuesta. Bueno, vamos a pasar a lo que es el tema. Ya nos quedan 15 minutos de clase. Un tema muy importante que es la dignidad humana, está también en su, es núcleo duro de los derechos humanos. Aquí van a encontrar ustedes la explicación de lo que es la dignidad humana. Fíjense, les voy a dar la introducción para que vean qué importante es la dignidad humana, está también en los derechos humanos. No es solo que no te discriminen, o sea, a que tienen que respetar tu dignidad, porque todo ser humano tiene el derecho a la dignidad. O sea, no el hecho que sea una persona orgullosa, como a veces dicen, mira, muy digno, no es muy digno, o sea, no hay que confundir el orgullo con la dignidad. La dignidad implica un respeto hacia las personas, el semejante. El ser persona implica, entre otros atributos, la capacidad de poder relacionarse e interactuar con los demás individuos. Ello en virtud de que la sociedad ha sido creada por el mismo hombre, quien a su vez ha contribuido a organizarla conforme a sus intereses, es decir, procurando alcanzar su felicidad. En esta búsqueda de felicidad, el ser humano
ha diseñado mecanismos de defensa que le permitan salvaguardar uno de sus atributos más preciados, que es su dignidad. En este contexto, la idea de protección a la dignidad humana se introdujo en el derecho positivo, tanto a nivel internacional como nacional, sobre todo a consecuencia del movimiento de defensa de los derechos humanos que tiene verificativo en la segunda mitad del siglo XX. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los dos pactos de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en sus respectivos preámbulos, se reconoce que la dignidad es inherente a todas las personas y constituye la base de los derechos fundamentales por los que se ha convertido en el valor básico que fundamenta la construcción de los derechos de la persona como un sujeto libre y partícipe de una sociedad. Bueno, aun y cuando el concepto de dignidad humana tuvo su inicial conformación en el cristianismo, con el tiempo también ha ido adquiriendo un carácter histórico y por ende en sectores como el político y el jurídico se le ha vinculado con otros conceptos como la autonomía, la libertad y la igualdad, que en su conjunto han constituido valores básicos superiores, que sirven como referencia a la hora de inspirar normas básicas de derecho, en específico aquellas que van a reconocer derechos esenciales de la persona, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Bueno, en este contexto podemos mencionar que algunos autores le han denominado, le denominan dignidad del hombre, otros le llaman dignidad humana, en cambio algunos más afirman que se le debe llamar dignidad de la persona humana, también suele llamársele dignidad del ser humano. Sin embargo, la denominación per se no es lo más importante, sino lo que verdaderamente tiene relevancia es su contenido semántico y la forma a través de la cual debe ser protegida la dignidad de las personas. Partiendo del significado etimológico, el término dignidad, proveniente del latín dignitas, cuya raíz es dignus, que significa excelencia, grandeza, donde cabe agregar que la dignidad que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores externos. Bueno, así la palabra dignidad no solo significa grandeza y excelencia, es decir, el portador de esta cualidad no solo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un merecimiento a un cierto tipo de trato. Bueno, esto es lo referente a la cuestión de la dignidad humana, pues que está prevista en la Declaración de lo Universal de los Derechos Humanos, y es un valor fundamental de la sociedad en que toda persona tiene dignidad y hay que respetar. Bueno, seguidamente vamos a ver ya para concluir, nos quedan 10 minutos de clase, lo referente a, no pierdan de vista antes de pasar a ese tema, el ámbito constitucional de la dignidad humana. La vida en sociedad exige su regulación por parte de normas que se han creado para ello. Las normas deben ser aplicadas de manera igualitaria para todos sus miembros. Por ello, la igualdad constitucional es definida como igualdad ante la ley. Si bien es cierto que la dignidad es un concepto universal que debe ser considerado en todo ordenamiento jurídico interno, serán los estados quienes se encarguen de protegerla e incluirla dentro de su normativa a fin de hacerla efectiva, para lo cual resulta indudable que la ley constitucional es la sede más adecuada para ello.
Y hay a nivel constitucional el respeto y la protección de la dignidad humana como una obligación primaria del Estado. Está del artículo primero de nuestra Carta Magna. Bueno, respecto a nuestra materia, para ir concluyendo la clase de hoy, ya vimos que cuando empezamos a ver las ramas de la ética, vimos lo que es la deontología profesional, que es prácticamente nuestra materia, la ética profesional. Bueno, bueno, aquí es muy importante resaltar, jóvenes, retomando lo que les decía, los, eh, el código moral que debe regir en todo profesionista. Me gustaría escucharles a ustedes, por ejemplo, según su licenciatura, ¿en qué podrían ustedes estar violando una norma del código moral según su profesión? Quisieran qué cosa relacionada con su trabajo. Me gustaría, antes nos quedan 7 minutos para poder, a ver, Jorge, un ejemplo. Te digo que, por ejemplo, en el manejo de, por ejemplo, de los salarios, ¿no? A Uno ver, tiene que ser muy consciente en la situación que se vive y manejar los salarios adecuados para las personas. Si, por ejemplo, es un negocio propio, manejar el salario adecuado dependiendo a lo que la persona haga, porque en muchas ocasiones los salarios no son bien manejados, no hay ética en el manejo de los salarios. También una parte muy importante donde debemos de manejar muy bien la ética es en recursos humanos, ¿no? En el manejo del personal, cómo van a asistir las personas al momento de contratarlas específicamente, porque tanto lo marca como la Constitución en el que todos tenemos derecho al trabajo, pero en algunas empresas son muy estrictos a la hora de contratar o son muy tajantes con cierto tipo de personas. Entonces eso debe de ser manejado éticamente y los salarios es donde yo más insisto que debo de aplicar la ética. y no pierdas de vista que, que también se puede incurrir que tú estés en un área de recursos humanos y depende de ti que entre alguna persona y tú le digas, ok, vas a entrar, pero a mí bajo el agua me vas a dar en la tercera parte de lo que se te va a pagar acá si quieres entrar. Entonces dijo, nada corrupto puede ser ético, No, lógicamente. claro que no. No, Entonces sí se dan esos casos que tienes que dar tu moche para que puedas al menos tener un sueldo. Pero te topas con situaciones así, digo, que son, ¿no? Muy bien, Jorge, muy bien, muchas felicidades, muy bien por tu participación. A ver, gracias, señor. Gabriela, Chipum, un ejemplo que puedas dar de algo que pueda ser indebido y habría que evitarlo en el ejercicio de tu futura profesión. ¿Está Gabriela ahí? Oiga, no se les olvide checar su asistencia. Si no lo han hecho, tienen chance, todavía quedan unos minutitos ya para que acabe la clase. A ver, Gabriela. Profe, estoy en el trabajo, por eso no le contesto. Ah, pero ok, no hay problema. Si estás ahí, bueno, si está ahí el patrón vigilando, Dios, no es cuestión que tampoco digo, tengas algún problema, nada más queríamos oír su opinión. Bueno, si no, pues bueno, vamos a pasar con Cari. Cari, a ver, algún ejemplo.
Bueno. Cecilia. ¿Algún ejemplo, Cecilia? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, yo en el caso de mi trabajo sería ser más responsable en el trabajo, en su área, porque hay algunas ocasiones en que en ese aspecto yo trabajo como en gestoría, ¿no? Sí. Pero un compañero de trabajo, él no lo realiza todo lo que debe hacer, lo que hace es pasármelo todo a mí. Y no cumple con esa disciplina y esa responsabilidad de sacar el trabajo bien, sino que todo me lo tiene que pasar a mí. Y eso es lo que choca mucho con él, porque todo me lo deja a mí. Ese sería principalmente un ejemplo. Pero es de mi- responsabilidad de él, ¿verdad? Exacto, es responsabilidad de mi compañero, Y si pero tú no, dices, no te ayudo, ¿qué va a pasar? no te ayudo. Ahí el jefe como es parte de la familia del jefe, Ay, como no, exacto, como que ahí choca demasiado. pues hay un Entonces, trato preferencial. ajá, Bueno, pues, perfecto. Muchas gracias. Entonces, Dios lo que no debería estar haciendo, pero ese muchacho, no tú. Este muchacho lo que está haciendo no es lo correcto, es lo que se debería evitar, cumplir con tus propias obligaciones y no tratar de aprovecharse de otra persona para que te haga. sí. Muy bien, felicidades, Cecilia. Pues bueno, jóvenes, ya concluye la clase de hoy de ética profesional. Si hay alguna duda, con toda confianza, pueden externarla. Y ya tienen ustedes pues su primera actividad en plataforma. Tienen el cuestionario, son 10 preguntas sencillas de opción múltiple, 1, 2, 3. 25 puntos el examen, 2.5 cada reactivo. Y de ahí también van a estudiar para su examen parcial de la otra semana. Esa síntesis en PDI, pues de ahí también va a salir su examen parcial. Si no hay más preguntas, jóvenes, les agradezco mucho su atención, su apoyo, me da mucho gusto conocerlos, digo, aunque sea de esta manera, pero se ve que son buenas personas, buenos chicos que ya llegaron hasta prácticamente, están a un paso ya de terminar ya su carrera, su licenciatura, y que no se olviden nunca de aplicar la ética cuando ya estén ustedes ejerciendo como profesionistas. Porque no es solo la actitud de la persona la que nos define, sino también nuestros valores. Una actitud la puede tener una persona para cualquier cosa, pero también hay que tener la actitud para cumplir con nuestros valores. Jóvenes, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y estoy con ustedes, estamos la próxima semana, Dios mediante, el sábado a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. A Que le ustedes, vaya muy bien. gracias.